Ya está en los estudios de Radio Vitoria Eva López de Arroyabe, portavoz del Grupo Juntero EH Bildu en Araba. Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, ayer ustedes pedían que la Diputación recupere el yacimiento de Iruña Velella, por ejemplo, sacando a la luz lo que se cree que es un circo romano. ¿Qué creen que debería haber hecho la Diputación o debería hacer a partir de ahora? Bueno, lo primero decir que Iruña Velella es una joya. O sea, tenemos una joya en el centro de Araba y yo creo que el departamento no ha hecho todo lo posible y no sé si lo ha hecho del todo bien, creemos que no. Por lo tanto, ayer mismo presentamos una iniciativa sobre todo para que trabajen, para que excaven y para que planifiquen. Hasta hoy lo que tenemos es una joya, un diamante en bruto, pero sin tocar, ¿no? Sí que se han hecho murallas, se han hecho cosas de logística alrededor, pero nos falta que vayan al centro de la cuestión. En este caso, el director de arqueología, ¿no? de excavaciones, decía hace poco cuando salió del circo romano, bueno, pues que no hacía falta excavar. Vamos a ver, habrá que excavar, habrá que saber lo que hay ahí y para eso presentamos una iniciativa de Euskal Herria Bildu. Mañana mismo la presentamos ayer para hablar sobre eso, sobre excavamos, vamos a poner objetivos, vamos a hacer un plan director y que realmente pongamos en valor esa joya que tenemos, que por cierto, bueno, pues es el yacimiento romano más grande que hay en Euskal Herria y yo creo que no lo estamos aprovechando del todo. Por lo tanto, vamos a mirar hacia adelante, vamos a poner unas pilas y yo creo que el departamento se tiene que mover de una vez por todas. Precisamente lo de no hace falta excavar venía porque depende del interés de sacar a la luz, quiero decir, mantenerlo al aire libre para que se pueda ver o no, mantenerlo tapado para que no se deteriore, pero una cosa conlleva a la otra. Ustedes buscan más que se explote turísticamente, por decirlo así, ¿no? Hoy conocemos mucho, pero seguramente hay más oculto de lo que no conocemos. Entonces lo que hay que hacer es dar la vuelta a esto y el propio director, la propia diputada tienen que apostar por Iruña Velella de verdad, excavar y poner encima de la mesa todo lo que hay sobre Iruña Velella y es lo que hasta ahora no están haciendo. En los últimos años el departamento no ha hecho sus deberes y por encima de la mesa hay que plantear un plan piloto, un plan a largo plazo, un plan director se llama, sobre todo bueno, pues para planificar, para ver lo que hay y para ver lo que falta por hacer. Hasta ahora, Iruña Velella, desde luego, no ha sido prioridad de esta Diputación, de este Departamento de Cultura, y nosotros lo que planteamos es que se ponga encima de la mesa y que todo lo que haya que sacar, que se saque. Estamos hablando también de un aumento de presupuesto, no solamente para mayores excavaciones, sino porque esa parte del circo romano, en gran parte, está situada bajo terrenos privados. Bueno, yo creo que el aumento de presupuesto y hablar del Departamento de Cultura es verdad que es el departamento pobre de la Diputación. Por lo tanto, la apuesta por cultura de esta Diputación es bastante, diríamos que escasa. Yo creo que se podría hacer mucho más, se podría ser mucho más ambicioso de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo hasta ahora. Por lo tanto, bueno, pues insistimos, mañana vamos a debatir sobre Iruña Velella, vamos a insistir en que coja un liderazgo esta Diputación que no ha tenido y desde luego le vamos a dar la oportunidad al Departamento de Cultura para que haga lo que hasta ahora no ha hecho. Así que yo creo que es una buena oportunidad para el Departamento, también para la Diputación y sobre todo pedirle que ponga recursos en cultura, que luego nos damos cuenta que sí, que a veces la cultura también es esencial. ¿Esperan recibir apoyos mañana con esa moción en el Pleno? Siempre que presentamos una moción la presentamos con intención de buscar apoyos, de buscar acuerdos políticos y de sacarlo adelante. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad para el Departamento, para la Diputación, no solamente llegar a acuerdos, sino luego tener una base sobre la que funcione y trabajar y sobre todo tener el apoyo de la oposición. Vamos, ya quisiera yo. Bueno, vamos a buscar sectores que también buscan apoyos y estamos hablando de las trabajadoras de las residencias privadas. ELA y LAP han convocado 4 nuevas jornadas de huelga, 22 y 23 de mayo, 4 y 5 de junio, en estas residencias y también en viviendas comunitarias privadas de Álava. Y van varios años, yo creo que más o menos 6. En el presupuesto de la Diputación que ustedes apoyaron se incluía una cantidad precisamente para lograr ese primer convenio de residencias, pero vamos a decir que ni por esas. Llevan 6 años de huelga las trabajadoras de las residencias privadas, con un sueldo medio, para que la gente se haga una idea, de 800 euros. Y estamos hablando de personas que cuidan a nuestras personas mayores. Por lo tanto, los cuidados tienen que ser una prioridad y se tiene que poner en valor y se tiene que trabajar en ese sentido. 6 años de huelga por 800 euros al mes, y es verdad, en el acuerdo presupuestario Euskal Herria Bildu insistía, porque para Euskal Herria Bildu el tema de los cuidados y además de un sistema público comunitario es esencial, tenemos que garantizar los cuidados y tenemos que invertir en ellos, y se ha puesto encima de la mesa 6 millones de euros, lo mismo, para intentar acordar un convenio y para que se resuelva este conflicto. Desde luego, todo lo que se deja en manos de empresas privadas sabemos cómo funciona, pero es que estamos hablando de cuidado de personas. Entonces yo creo que ahí se tiene que trabajar
trabajar y bueno, yo creo que el tema del convenio es sangrante. No podemos permitir que las personas que están cuidando de nuestra gente mayor estén en estas condiciones. Por lo tanto, hay dinero, hay voluntad. Solo falta resolverlo, solo falta que en este caso el señor Hurtaran, el diputado de Servicios Sociales, lidere esto. Bueno, yo creo que lo tiene que trabajar, además se tiene que implicar y yo creo que tenemos que hablar de sueldos, tenemos que hablar de ratios y tenemos que hablar también de horas. Eso es lo que tiene que poner encima de la mesa y tienen que llegar a un acuerdo. Porque 800 euros no es legal. Es que con los cuidados no se puede jugar. Es que no se puede jugar. Estamos hablando con las personas que cuidan y las cuidadoras. En este caso, las condiciones laborales de unas son malas, pero las condiciones de cuidados de las otras también tienen que ser malas, efectivamente. Por lo tanto, hay que darle la vuelta a esto. Repito, 800 euros no es legal. En 1.200 casi es el salario mínimo. Es que no se están cumpliendo las condiciones, que no tienen un convenio propio. Y estamos hablando de 6 años de huelga, que se dice rápido. Lo que pasa es que son mujeres en unas condiciones precarizadas y trabajando de esa manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que le toca al señor Hurtado, en este caso al diputado, ponerse las pilas, liderar y desde luego llegar a acuerdos, porque no nos podemos jugar no solamente las condiciones, lo que digo, de las personas que trabajan, sino que es que estamos hablando de cuidados. Estamos hablando de esta gente, pues de que cuidan a nuestras personas. Hablando del acuerdo presupuestario, que hablábamos hace un momento con otras cosas, bueno, pues aquí también yo creo que la creación de plazas públicas es la manera de garantizar que todo el mundo tenga derecho a ser cuidado de manera digna, ¿no? Y justa. Y en este caso, en el acuerdo presupuestario de Euskal Herria Bildu con el gobierno foral este año, bueno, pues por primera vez en un montón de años vamos a conseguir poner plazas públicas encima de la mesa. Por ejemplo, en la vivienda comunitaria que hay ahora en Campezo, bueno, pues se va a convertir en un recurso integral para el año que viene y se van a convertir en plazas públicas. Yo creo que tenemos mucho que trabajar y desde luego los cuidados no se puede especular con los cuidados. Así. Usted es partidaria, por lo tanto, de que la Diputación interceda entre una empresa privada y los trabajadores de esa empresa en esta ocasión, que hiciera algo más que buscar un encuentro, sino que participe dentro de las negociaciones. La Diputación tiene que hacer todo lo que esté en su mano para arreglar un conflicto laboral, no solamente este. También otros. Por lo tanto, en este caso, más que en otros por las condiciones, no solamente por los salarios, sino por los años de huelga y por lo que nos estamos jugando con estas empresas, tiene que hacer todo lo que esté en su mano, tiene el dinero y ahora tiene que hacer todas las jugadas o todas las negociaciones que le correspondan para sacarlo adelante. Es que no podemos mantener así. Hablamos ahora de transporte y lógicamente le tengo que preguntar por las cercanías, porque el gobierno vasco ya concretó esas frecuencias del tren de cercanías, pero de momento no ha dicho una fecha en la que se pueda poner en marcha ese tren entre Miranda y Altsasu. No sé si ustedes saben algo más. Sí, sabemos que en las próximas semanas se va a poner en marcha el tren de cercanías, por fin, además pensando que no solo va a ser en Araba, sino va a ir desde Miranda hasta Altsasu. Yo creo que es una buena noticia. Es verdad que hay que poner un pero, y es que hace un año ya en Juntas Generales presentábamos una iniciativa que para ponerlo en marcha había que contar con las entidades locales. ¿Por qué? Pues porque son las que están en el corredor y que saben mejor que nadie cómo están las cosas. En este contar con las entidades locales pues no se ha hecho y en aquel momento se pedía pues un grupo de trabajo que hablase de paradas, que hablase de condiciones, que hablase de estaciones, de todas las condiciones mejorables que había para hacer. No se ha hecho, pero es verdad que es una buena noticia, es una reivindicación histórica, una demanda del territorio histórica, y entonces sí es buena noticia y además yo creo que va a ser algo que va a cohesionar los pueblos y va a unir no solamente la capital con los pueblos, sino todo el territorio. La consejera de Movilidad, Susana García Chueca, dijo que en primavera, a partir del 21 de junio, pasamos al verano y usted habla de dentro de unas semanas. Tiene más información que yo, ¿de cuándo estamos hablando? Es que hablar de primavera y hablar de unas semanas, los tiempos de los gobiernos y de las administraciones no suelen ser rápidos, pero no vamos a hablar de primavera o verano. Yo confío en que antes de acabar este mes o por ahí vamos a tener el tren de cercanías que tanto hemos pedido, que tanto hemos reivindicado desde las administraciones, sobre todo desde las entidades locales, se ponga en marcha. Yo creo que va a ser una buena noticia para todo el territorio, pero siempre y cuando contemos con quienes y con los ayuntamientos y concejos que están en ese corredor, ¿no? Pues sí, se va a poner en marcha. Espero que hayan hablado ya con esos concejos y ayuntamientos. Cuando hablamos de poner en marcha, entiendo que hay unos días al menos de información, de frecuencias, de qué horarios, para que también vaya gente, acuda gente, porque si no, enseguida se retira. Sí, lo que pasa es que la movilidad no es un gasto, tenemos que verla como una inversión y como un hacer, ¿no? O sea, si la ponemos y vemos que no funciona y se quita, pues yo creo que no habríamos adelantado nada. Vamos a ponerla, claro que hay que informar, la gente en los pueblos yo creo que también te tienes que adecuar, es un cambio de hábitos y eso se tiene que facilitar
tramitar y se tiene que informar desde las administraciones, ¿no? Si se hubiese cumplido aquella moción, que ya ha pasado un año, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa, las entidades locales ya habrían participado, ya habrían hecho ese grupo motor, pero bueno, vamos a confiar en que se ponga en marcha y que además se ponga en marcha de manera eficaz y vamos a decir sostenible, pero bueno, que la gente lo entienda como factible y que lo use. Ese es el objetivo de todas y todos, y también de los ayuntamientos que corresponden a Euskal Herria Bildu en ese corredor. Bueno, pues iremos comprobando. En verano también es más complicado, pero bueno, iremos comprobando cuál es el uso de ese tren de cercanías que tanto esperan muchos de esos pueblos. De pueblos hablamos, nos vamos al Laudio, porque es un municipio gobernado por EH Bildu que está ahora mismo trabajando en ese Plan General de Ordenación Urbana que lleva como 3 décadas sin renovarse. Y uno de los puntos de discrepancia con la oposición y con algún otro partido es el suelo industrial. ¿De qué suelo dispone ahora mismo Laudio para esas industrias y qué previsión tiene concretamente? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto suelo industrial en el futuro para Llodio? Yo creo que tenemos que hacer una prelectura a este plan de suelo industrial. Esto arranca hace una semana cuando yo misma interpelaba al diputado general sobre el grado de beteche, no sé cómo se dice, de cumplimiento tanto del PAI como del PEC, de dos planes que ya en el 2018 se pusieron encima de la mesa para Aiaraldea, para revitalizar a Aiaraldea, ¿no? En la semana pasada lo que quedó claro es que en el tema de industrial, la línea industrial, solo se ha cumplido un 4% de lo prometido de estos planes, ¿vale? Entonces el diputado general cuando se le critica y cuando realmente no tiene salida, lo que hace es que, criticar al resto y poner encima de la mesa cosas, a veces medias verdades, y con el tema del PAI y del PEC, medias verdades. Hace unas semanas también nos decían, no el diputado general, pero sí una diputada del gobierno, nos decía que Laudio no acudía a las reuniones para el cumplimiento de estos planes. No es cierto, no es cierto. La gente de Laudio, las concejalas, han acudido siempre que se les ha llamado. Por lo tanto, sí que se ha participado, a no ser que desde Diputación o no se llame a los ayuntamientos o solo se llame a unos ciertos ayuntamientos. Y por otro lado, el tema del Plan General de Ordenación Urbana de Laudio, ¿no? Estamos en un borrador, por cierto, un borrador que lo está haciendo una empresa contratada por el PNV entre anteriores legislaturas. Por lo tanto, estamos en una fase inicial, en una fase de participación, en un borrador que se plantea para que la gente pueda participar y se pueda llevar adelante, ¿no? En ese sentido, no puede decir el diputado general nada porque estamos en el inicio, en un proceso participativo y en el que ahí todo el mundo va a tener disponibilidad para aportar. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento en Laudio no tiene mayoría absoluta y va a tener que negociar, y además es que eso nos corresponde y además es que eso es bueno. Por lo tanto, en ese borrador del Plan General de Ordenación Urbana se va a tener que aprobar con propuestas, con iniciativas también de externas. Si el diputado general dice que no hay suelo industrial, pues que se lo traslade a su grupo del Partido Nacionalista Vasco en Laudio y que sea el Partido Nacionalista Vasco, que hasta ahora no ha dicho nada en Laudio, que lo proponga. Es tan sencillo como eso y que intenten llegar a un acuerdo. En ese sentido vamos a estar esperando a sus propuestas para hacer, para llegar a un acuerdo y para negociar. No solamente el suelo industrial, sino también un montón de cosas más. Sí, porque en plan general incluye mucho más. Pero si EH Bildu critica al PNV que no se haya cumplido más que el 4% de ese plan de revitalización de Aiaraldea y PNV critica al ayuntamiento en esta ocasión, a la alcaldesa de Laudio, que no está dejando suelo industrial en ese Plan General de Ordenación Urbana, en medio están las industrias. ¿Es cierto que hay industrias que buscan suelo y no lo encuentran en Aiaraldea? Como dijo el diputado general aquí la semana pasada. Sí, estamos diciendo que el grado de cumplimiento en la línea industrial, o sea, no en todo el plan, pero en la línea industrial es de un 4%. Por lo tanto, la responsabilidad ya está ahí encima de la mesa y la falta de cumplimiento es evidente. Y por otro lado, estamos ante un borrador de un Plan General de Ordenación Urbana, que le corresponde no solamente si hay suelo sino qué está pasando con el suelo actual. Nos podemos acordar de todo el suelo que está ocupando Guardian, de suelo también que se ha abandonado y que está abandonado. Por lo tanto, vamos a dejar participar a los agentes, vamos a dejar a los agentes, no solamente políticos, sino también de Aiaraldea, que digan qué se necesita y para qué. Y en ese sentido, lo que digo, estamos abiertos a una negociación porque no tenemos una mayoría absoluta, que se hagan propuestas, se acuerda y se saca adelante. Por lo tanto, si el diputado general dice eso, pues es tan sencillo como trasladarlo a su propio partido en Laudio, y que lo propongan y llegaremos a acuerdos, sin ninguna duda. Del Laudio nos vamos a Racho a Ubarrundia, los 3 concejales de EH Bildu de esta
municipio dimitieron por la frustración que les creaba en no poder parar esos proyectos de energías renovables en su municipio. Tampoco pudieron hacerlo en Ollón, lo decía aquí en estos micrófonos su propio alcalde. ¿Prevén que ocurra lo mismo en algún otro sitio, en algún otro municipio a la vez? ¿Ven mucha preocupación entre los concejales que quizás tienen que aprobar ideas que no van con su ideología o su planteamiento del municipio? Bueno, lo primero que desde aquí quiero mandar un abrazo a todas las personas que están trabajando en los ayuntamientos en unas condiciones bastante complicadas. Pero no podemos hablar solamente de Arrazo-Barrundia ni solamente de Ollón. Tenemos que hablar de todas las personas del territorio que hoy se sienten indefensas, que hoy se sienten amenazadas, que hoy se sienten preocupadas y yo entiendo que incluso estén enfadadas. ¿Por qué? Porque estamos desayunando prácticamente todos los días con algún nuevo proyecto eólico, un nuevo proyecto fotovoltaico que llega a los ayuntamientos y se pone el foco en los ayuntamientos. Cuando realmente aquí la responsabilidad y la responsabilidad y sobre todo el buen hacer le corresponde a quién y al gobierno vasco. Un gobierno vasco que le corresponde ordenar, que no ordena. Un gobierno vasco que le corresponde preguntar, tampoco pregunta. Un gobierno vasco que le corresponde dar certezas, es que tampoco lo hace. Y estamos poniendo el foco en gente en los ayuntamientos que son el último quien decide. Hoy gobierno vasco, por ejemplo, se me ocurre, el parque eólico en Laudio, Amurrio y Orozco. Un gobierno vasco que va a llevarlo adelante con informes contrarios de las diputaciones de Vizcaya y de Araba. Un gobierno vasco que tanto en Vitoria Solar 1 y Solar 2, en Arrazo-Barrundia, como en el parque eólico de Labraza, es promotor. Por lo tanto, dejemos de colocar el foco en los ayuntamientos y en esas personas que posiblemente estén en contra, porque el Ayuntamiento de Ollón está en contra del Parque Eólico de Labraza porque ya ha presentado alegaciones. Y la gente nuestra, pero mucha gente, se me ocurre, de otros partidos también está en contra de la manera que se está haciendo, de la llegada de estos proyectos. En Arrazo-Barrundia estamos hablando de 300 campos de fútbol llenos de placas fotovoltaicas. ¿Cómo no van a estar enfadados? Alguien que va a salir de su casa y va a mirar y a 300 metros tiene un parque fotovoltaico que, no, por supuestísimo, no lo ha elegido y que se ha hecho de unas maneras bastante dudosas, de malas prácticas. Se me ocurre hablar de Solaria, se me ocurre hablar, pues eso, del mismo gobierno que está de promocionando o promotor en ciertos parques fotovoltaicos y eólicos. Por lo tanto, dejemos de poner el foco en la gente que está en los ayuntamientos porque son los últimos y vamos a poner en ese gobierno vasco que no está haciendo sus deberes, que no tenemos un plan territorial sectorial, que no tenemos ordenación, que hemos llegado tarde a esta transición que se tiene que dar, pero hemos llegado muy tarde y estamos llegando en un momento en el que sin una ordenación, sin una planificación, las empresas son las que están ganando. Y hasta hace pocos días, que no se nos olvide que hay grupos políticos que estaban apoyando el fracking, estaban apoyando a sacar gas de aquí debajo del acuífero de Subijana o están apoyando la energía nuclear en Europa. Es cierto que habrá técnicos y seguro habrá técnicos que tendrán que decir sí o no a un parque eólico sin estar convencidos de ello éticamente por su propio convencimiento, pero es que en los ayuntamientos son los alcaldes y los concejales los que tienen que dar la cara ante sus vecinos y ese es el papel más complicado porque tienen que relacionarse con ellos todos los días. Pero si me permite, por los minutos que nos quedan, me gustaría ir a otro municipio que tiene otro problema importante, que es el de el agua. Zuia no ha entrado de momento a formar parte de esa hermandad de aguas de Urkabustaiz, como decidieron, ¿no? Creo que es así, de momento no lo han hecho, pero tienen un problema de abastecimiento, tanto Zuia como Urkabustaiz. Ura presentó un proyecto para llevar a cabo esa presa en el valle y una estación potabilizadora, pero ahora mismo los afectados se unieron a esa hermandad de aguas de Urkabustaiz y no a Urbide. No hay capacidad, lógicamente, para hacer una obra como esa. ¿Qué solución le van a dar ustedes desde esos ayuntamientos a un verano? Bueno, igual este verano con lo que está cayendo de agua no hay muchos problemas en el valle, pero puede que lo haya en otro momento. El agua y la necesidad y las competencias, y luego lo que se promete y no se cumple. Y estamos hablando del plan de saneamiento. Un plan de saneamiento que desde Diputación se aprobó hace muchos años y que no se ha cumplido. Y estamos hablando de Urbide, que es la gestión por la que apuesta la Diputación Foral de Álava, que que no está haciendo las cosas como debería. Y se me ocurre hablar de Urkabustaiz, que tiene un problema con la balsa de Zaro, efectivamente, y que habrá que llevarla adelante. Pero lo que no podemos hacer es que sea Urbide
la que recoja ahí a todos los ayuntamientos, mancomunidades y sea la que dé el servicio, y al resto, porque no quiera entrar en esa sociedad, por decir de alguna manera, no tengan las mismas condiciones. Eso no es justo. Quien decide entrar en Urbide, perfecto, pero quien decide quedarse fuera tiene que tener las mismas condiciones para garantizar a sus vecinos y vecinas tanto el saneamiento como un agua de calidad. Y se me ocurre, por ejemplo, ayer mismo salía, creo, esta semana, Dulantzi, ¿no?, con el tema del agua. El Ayuntamiento de Dulantzi se ha encontrado en los periódicos que se va a hacer algo con el tema del agua y del saneamiento. Entonces, ¿qué está haciendo URA? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Mal. Tenemos que hablar de igualdad de condiciones y tenemos que hablar, porque con el tema del agua es un recurso finito y no se puede jugar con él, y desde luego no se puede privatizar. Por lo tanto, yo creo que quién va a gestionar mejor que nadie el tema del agua y del saneamiento que quienes realmente lo conocen. Pero realmente Zuia es el municipio más importante, más que en cuanto a población, me refiero, más que Urkabustaiz, y en peso económico entiendo que también, pero no está dentro de esa hermandad de aguas y por lo tanto sigue sin haber capacidad económica para llevar a cabo una solución. ¿Qué solución pueden plantear ahora mismo? Que haya capacidad económica no tiene que depender de que estés en Urbide o no. Tiene que haber capacidad económica y, desde luego, Diputación no puede mirar para otro lado y Gobierno vasco tampoco, porque habrá que garantizar que todos los elementos, tanto de saneamiento como de agua, y que todo el mundo tenga derecho al acceso al agua. Por lo tanto, que estés o que no estés no puede condicionar para que tengas financiación. Un minuto me queda. Tengo que preguntárselo. Empieza Euskara al día. Ah, ¿sí? ¿Participará? Claro que voy a participar. Mira, fíjate, tengo 51 años, todavía sigo aprendiendo euskera, pero tengo dudas de en qué voy a participar, en qué rol me voy a poner. No sé si Belarri Prest o Agobisi. A veces me levanto a la mañana y soy Agobisi, tengo todo el rato ganas de hablar euskera, y otras veces que me levanto y me cuesta más, pero yo creo que es necesario un impulso al euskera, y yo animo a toda la gente que nos está oyendo a participar en el Euskara al día, y también sin olvidar esas agresiones que tenemos contra el euskera, que yo creo que tenemos que defenderlo, es nuestro idioma y además es una riqueza, siempre es una riqueza, así que yo animo a todo el mundo porque yo sí voy a participar. Todavía no sé seguro en qué, pero voy a participar. Pues eskerrik asko, Eva López de Arroyabe, portavoz del Grupo Juntero EH Bildu en Araba, mila esker. Vale, zuei.